Bueno, buen día. Vamos a iniciar la cursada de Fisiología Vegetal y como tal, la primera unidad, como ustedes ya saben, siempre es de qué estamos hablando, cuál es el objeto de estar en esta cátedra, en este estudio. Vamos a ver el objeto, es decir, qué es lo que estudia la fisiología vegetal, cómo se vincula con otras ciencias y vamos a ver cómo evolucionaron fisiológicamente los seres vivos, básicamente los vegetales, no me voy a meter con los animales porque no los conozco mucho, a lo largo del tiempo desde que apareció la vida en la Tierra. ¿Qué es la fisiología vegetal? Bueno, esto tiene muchas definiciones. Para algunos, la fisiología vegetal es la ciencia que va a estudiar procesos responsables de que las plantas crezcan y sobrevivan o funcionen. Para otros es la ciencia que funciona las plantas y que ocurre que las mantienen vivas. Otros dicen que es una rama de la botánica cuyo objeto es el estudio de las diversas funciones. Y para nosotros, la fisiología vegetal va a ser la ciencia que estudia los procesos a diferentes niveles, desde el nivel celular hasta el nivel de varias plantas conjuntas, a niveles biofísicos y bioquímicos, y que va a hacer que este crecimiento y supervivencia de las plantas sea efectivo. Decimos que es una ciencia fáctica. Entonces, ¿por qué decimos que la fisiología vegetal llegó a ser una ciencia? Y la fisiología vegetal llega a ser una ciencia porque a lo largo de su historia logró cumplir los requisitos de ser una ciencia. Es verdadera, es exacta y medible, es racional, se la puede verificar y sobre todo es falible. Y es una ciencia dentro de todas las ciencias fácticas porque nosotros no trabajamos con objetos abstractos o ideales, trabajamos con objetos concretos, trabajamos con las plantas existen, las plantas están allí. ¿Qué necesitamos o en qué se apoya la fisiología vegetal para todos sus estudios? Y bueno, en primera instancia en la morfología. Ustedes saben que una función depende de la forma que tenga y la forma va a dar una determinada función. Va a depender también de la física, porque vamos a depender de los conocimientos de física y vamos a depender de los conocimientos de física porque las plantas son sistemas termodinámicamente abiertos, entonces deben como tales cumplir con las leyes de la termodinámica. Deben también responder a fuerzas de tensión, deben responder a captación de luces, de captación de ondas lumínicas, o sea, responden a muchos estímulos que son de nivel físico. Y así como responden a estímulos físicos, responden o tienen diferentes reacciones a cuestiones químicas. Y estas cuestiones ustedes saben que todo lo que ocurre dentro de una planta son o reacciones de óxido de reducción o reacciones enzimáticas. Y por supuesto que vamos a depender de la genética. ¿Por qué dependemos o por qué nos apoyamos en la genética? Y nos apoyamos en la genética para tanto la herencia de caracteres, para la traducción de señales, para la codificación de determinadas respuestas al ambiente. Dijimos que la fisiología vegetal la vamos a estudiar a diferentes niveles. Estos niveles pueden ser desde niveles atómicos y subatómicos, que van a tener, nosotros vamos a movernos a niveles de molécula, ¿sí? Que son niveles abióticos, es decir, son abióticos, perdón, hasta macromoléculas, células, niveles pluricelulares, como puede ser un tejido,
como puede ser un tejido, un órgano o una planta completa, en plantas de la misma especie, entonces vamos a movernos a niveles poblacionales y vamos a llegar al final de la materia a tratar de movernos a niveles de ecosistema, es decir, a combinaciones de plantas del mismo tipo con el medio ambiente y plantas de otro tipo y cómo van a manejar sus diferentes fisiologías. Todo eso es lo que vamos a tratar de ver en el desarrollo o a lo largo de esta materia. Si nosotros miramos un poquito todo lo que es la vida o cómo está, esta imagen a lo mejor esté un poco desactualizada, nosotros nos vamos a centrar en las plantas, de estas, probablemente la mayor información la tengamos en gimnospermas y angiospermas, aunque vamos a estar viendo un poco de lechos, de briófitas, y vamos a trabajar o vamos a hacer referencia a algunas bacterias en función a cómo se vinculan con las plantas, ¿sí? Y qué le produce esa vinculación a las plantas, en qué cambio fisiológico se va a traducir esa unión de las bacterias con las plantas. Quizás también veamos algo de algas, sobre todo cuando veamos fotosíntesis y qué pasó con estas algas, o con fijación, por ejemplo, del azufre y cómo evolucionó hasta el momento. Dijimos, entonces, ya entrando un poquito a ver por qué nos vinculamos, que las plantas son sistemas termodinámicamente abiertos. ¿Qué significa esto? Esto significa que si nosotros vemos una planta, la podemos representar como un conjunto de serie de resistencias. Resistencias al movimiento del agua, resistencia a la pérdida del agua, al ingreso de sustancias minerales, resistencia o no a que entre dióxido y salga oxígeno. Esas resistencias se van a mover como una resistencia eléctrica, pueden ir en paralelo o pueden ir en tándem, y van a tener un intercambio con el ambiente o con otros seres vivos de energía. Esa energía puede ser en forma de materia, puede ser en forma de calor, en las diferentes formas en las que se puede mover la energía, ¿sí? Entonces, estos intercambios de energía son muy grandes, es permanente, es decir, es muy raro que esa energía permanezca mucho tiempo en la planta y van a irse modificando, ¿sí? En función de qué lo esté rodeando, del tiempo que estén, en el intercambiando energía y el espacio que estén ocupando y dónde estén situadas. Si vamos a hablar de que son sistemas termodinámicos, tienen que recordar mínimamente las leyes de las termodinámicas. Ustedes saben que la primera ley de la termodinámica dice que en todo cambio físico-químico la energía ni se crea ni se destruye, lo único que puede hacer es transformarse en otras formas de energía. O dicho de otra manera, la energía total de un sistema más el ambiente que lo rodea tiene que ser constante. Es decir, no puede haber variaciones en esa energía. Esto nos dice la primera ley de la termodinámica. ¿Y qué nos dice la segunda? La segunda ley de la termodinámica dice que cualquier conversión de energía, parte de la energía se transfiere en forma de calor a sus alrededores, que cualquier sistema tiende en forma espontánea a un mayor desorden, por eso se convierte en calor, y que ningún proceso puede realmente ser al 100% eficiente. Es decir, no puede convertir todo al 100% en una sola forma de energía, de ahí su falta de eficiencia. Vemos nosotros en los vegetales del cumplimiento de estas leyes. Yo les voy a dar algunos, ustedes, curiosamente, que sé que lo son, van a buscar otros. La primera ley de la energía la podemos ver
cuando la energía atrapada en las moléculas orgánicas durante la fotosíntesis no pueden exceder a la energía lumínica que absorben. Es decir, nunca van a acumular más energía una molécula de sacarosa que la que recibió de la luz. Y el segundo ejemplo lo vemos cuando la respiración nunca puede alcanzar el 100% de producción de ATP, sino que parte de la energía que estaba acumulada en esas moléculas de sacarosa se va a perder normalmente en forma de calor. Y el resto sí será ATP, entonces no alcanza el 100% de su eficiencia. ¿Entendieron los ejemplos? Bien, continuemos. ¿Qué vamos a tener que tener en cuenta sobre todo ustedes y sobre todo cuando preparen la materia? Ahora ustedes no me van a dar bolilla, pero no importa. Cuando miren la materia les va a pasar esto. Ustedes trabajan con una planta, un organismo vivo, un organismo real, por eso estamos en una ciencia fáctica. ¿Qué les va a pasar? Cuando estamos estudiando la planta, está haciendo al mismo tiempo, va a absorber agua en forma líquida, la va a perder en forma de vapor transpirando, ¿sí? Que eso es la transpiración, la pérdida de agua en forma de vapor. A la vez que absorbe agua, está absorbiendo elementos minerales. Esos elementos minerales se van a ir movilizando a lo largo de la planta. Como está perdiendo agua en forma de vapor, tiene los estomas abiertos. Y al estar los estomas abiertos y perdiendo vapor, se genera una determinada turbulencia que hace que ingrese dióxido por los estomas y por lo tanto la planta hace fotosíntesis y en esa fotosíntesis produce sacarosa. Esa sacarosa se va a movilizar a lo largo de toda la planta según los requerimientos que tengan y que a nosotros lo llamamos traslado de sustancias orgánicas para generar para que quede disponible los diferentes órganos que se encuentren en ese momento, sean flores, meristemas o a la raíz que necesita el aporte de hidratos de carbono. Cuando lleguen a los diferentes órganos y en presencia de oxígeno, esos hidratos de carbono se van a procesar, se van a oxidar, se van a respirar, generando ATP. Como ven, está pasando todo al mismo tiempo dentro de una planta y así lo tienen que entender y así lo tienen que estudiar. Una cosa lleva a la otra y esa otra va a ser causa o consecuencia y así vamos continuando. Bueno, pero dijimos que la planta no vive un solo momento, sino que la planta vive a lo largo de un periodo de tiempo. A lo largo de ese periodo de tiempo sufre diferentes cambios, desde germinar, florecer, fructificar y morir. Y en cada momento de su vida va a estar respirando, fotosintetizando, trasladando sustancias con diferentes intensidades y características. Van a verse involucrados reguladores hormonales que tienen que ver y van a actuar, van a aparecer, y desaparecer según el momento en que estemos hablando de la planta, y eso implica que en cada momento yo tenga que conocer la fisiología que se está produciendo ahí. Eso nos lleva a clasificar o ver la fisiología de tres grandes formas. Entonces, nuestro estudio de la materia lo vamos a dividir o lo vamos a tratar de organizar en tres grandes bloques, o la fisiología la estudiamos en tres grandes bloques. Aquella fisiología que estudia la relación de la planta con el suelo, su sostén y la atmósfera, aquella fisiología que estudia el metabolismo de la planta, las funciones internas de la planta, y la fisiología que va a estar estudiando los diferentes estados por los cuales atraviesa una planta, desde germinar hasta morir. En el primer caso se llama relaciones planta-ambiente y vamos a ver todo lo que es la planta y el agua, la planta y los elementos minerales, cómo una vez que lo ingresa, cómo los asimila.
En el segundo bloque vamos a ver todos los cambios físicos y químicos que se producen en las células y los organismos en relación a la producción de fotoasimilados, su degradación, cómo se asimilan, cómo pasan de inorgánicos a orgánicos esos elementos minerales que tuvimos afuera, todo lo que está pasando dentro de la planta. Y en el último caso vamos a ver cómo se van modificando los procesos tanto de crecimiento como de desarrollo y qué cambios se producen a lo largo de esta regulación en los dos ítems anteriores. Así vamos a tratar de organizar nuestra materia. Así también hay fisiólogos que estudian la relación planta-atmósfera, la relación, es decir, cada fisiólogo elige de esto a qué se dedica. Ahora, ¿cómo fue el desarrollo de esta ciencia, de esta fisiología vegetal? Bueno, como todo, tuvo un primer periodo de observación, una etapa científica y la etapa en la cual estamos ahora, que es la genómica y hipogenómica. Esta etapa de observación obviamente arranca cuando el hombre empieza a mirar las plantas y empieza a notar que son diferentes entre sí, que hacen cosas diferentes, fructifican, florecen, se reproducen de diferente manera. La científica básicamente es cuando el hombre, con lo que observó, empieza a decir, bueno, a ver, esto empieza a querer probar cosas. No solo mira y dice, esto es así, sino que ya empieza a querer ponerle números, reproducirlo, ¿sí? Y la actual es cuando ya queremos modificar lo que hace. Pero florece en marzo, bueno, pero yo quiero que florezca en diciembre. Bueno, ¿qué puedo tocar? ¿Qué puedo modificar en la fisiología de esta especie para que florezca cuando yo quiera? Por eso es la que estamos. Bueno, entonces en la primera etapa de observación, ¿quién está? Por supuesto el padre de la ciencia, que es Aristóteles, con la teoría del humus, diciendo que las plantas absorben del suelo todo lo que necesitan y la atmósfera no tiene mucho que ver con lo que hacen las plantas. El otro investigador que podríamos, o el otro filósofo que podríamos mencionar es Teofrasto, que trató de ver las formas de las plantas separándolas en monocotiledoñas y dicotiledoñas. Dijo, mira, todas las plantas se dividen en estos dos tipos, en estos dos grandes tipos. Y empezó una cierta sistemática, una cierta clasificación y observación. En la etapa científica, cuando ya empezamos a probar, empezamos en el siglo XIV con Paracelso, que quiere explicar química y alquimia, ¿sí?, como proceso fisiológico de las plantas. Van Helmont, que establece que el crecimiento vegetal se debe a que la planta lo producía a través del agua, es decir, que para que la planta creciera tenía que sí o sí haber agua, y publica una primer pruebita, un primer experimento en esta materia alrededor de los 1680, 1690. Llegamos al siglo XVII con un gran filósofo que es Descartes, que propone una teoría mecanicista. Dice, las plantas operan de acuerdo a las leyes de la física y de la química, no son seres que razonan, no son seres vivos. Y se opone hasta a la teoría vigente, que era el vitalismo. El vitalismo decía que eran seres vivos que poseían una fuerza vital, ¿sí?, que no era una organización físico-química, sino que las plantas tenían una fuerza vital como que tuvieran un alma. Y en cambio, Descartes dice, no tienen alma, lo que tienen son fuerzas físicas y fuerzas químicas organizando y moviendo sus estructuras y haciéndolas funcionar. En respecto a esto, aparece Sir Francis Bacon, que sostiene que el sustrato no solo mantenía erguidas las plantas, sino que algo le daba. Y empieza a hacer experiencias alrededor de los 1600
con Silva silvarum, que es una especie de mentas, ¿sí? El padre de la fisiología vegetal es Stephen Jay, y es el padre porque es el primero que logra sistematizar los estudios fisiológicos. ¿Qué significa esto? Logró hacer experimentos sistémicos, con repeticiones, con análisis, describe por primera vez fenómenos fisiológicos de manera cuantitativa, ¿sí? ¿Cómo lo hizo? Midiendo la presión radical y midiendo la transpiración. Es el padre de la ciencia porque es el primero que publica, ¿sí?, estadísticas vegetales sobre los jugos en los vegetales y cómo se van moviendo. Por eso se lo considera el padre de la fisiología vegetal. Es el primero en sistematizar estudios de algo que fuera diferente a la morfología. Por las mismas épocas, Woodward publica el efecto del agua sobre el crecimiento de algunas mentas, y Ingelhaus empieza o descubre la fotosíntesis, ¿sí? Descubre que las plantas producen su propio hidrato de carbono. No sabe cómo, pero él dice, no, esto es fotosíntesis, dependen de la luz, y es el primero en hablar de ello. Por las mismas épocas, Presley habla sobre que la planta solo necesitan dos cosas para vivir, que es agua y aire. Casi un siglo después, Hartig habla del movimiento de la savia bruta y la savia elaborada, y dice que la savia bruta se produce por el cilindro central del tallo hasta las hojas. Hace estudios anatómicos y fisiológicos con Pfeiffer y Malpighi, entonces empiezan con ellos a generar toda una rama del estudio del movimiento del agua y movimiento de los fotoasimilados. Aparecen en 1839 Schleiden y Schwann con su teoría celular, que genera un boom, una revolución en lo que se sabía de los seres vivos hasta ese momento. Y von Liebig empieza a hablar de que las plantas toman nitrógeno, que es junto al nitrógeno y al dióxido de carbono lo que hace que las plantas puedan tener esa estructura y puedan vivir, y es el que genera o que inventa los primeros fertilizantes nitrogenados. En las mismas décadas o un poquito corrido, Ben Moll continúa los trabajos sobre la transpiración y sobre el funcionamiento, es el que estudia el movimiento de las células estomáticas, diciendo que son diferentes a las células del resto de las plantas, y empieza a notar, ver y a proponer que el cierre y apertura de estas células que permiten el ingreso y la salida del vapor dependen de la turgencia celular. Los hermanos Darwin, aparte de las teorías de la evolución y todo lo demás, son los que empiezan a trabajar sobre el movimiento o los tropismos de las plantas, y empiezan a notar que las plantas se mueven hacia la luz, que tienen una cierta afinidad a acercarse a la luz cuando no la reciben en forma desde arriba. Sachs unifica en un solo cuerpo disciplinario las diferentes partes de la fisiología, porque unos estudiaban el agua, otros la fotosíntesis, cada uno por su parte. Entonces Sachs es el que empieza a generar un cuerpo disciplinario. Dicen, no, esto viene a fisiología, empieza como querer armar una sola gran unidad, separándola del resto de los estudios de las botánicas. Y en 1865 es este mismo Sachs el que descubre que es el cloroplasto, la organela que toma el dióxido de la atmósfera. Y bueno, a partir de ahí, ya entramos en los 1900, Boy y Jensen descubren las hormonas vegetales. Will Taker habla de la clorofila y otros pigmentos como responsables de atrapar la luz del ambiente y convertirla dentro de la planta, y eso le merece el premio Nobel. Hill descubre la
fotólisis del agua dentro de la cloroplasto y dice que es esa fotólisis de agua lo que está produciendo oxígeno. En 1937, Krebs establece las reacciones del ciclo del ácido cítrico y dice que este es el ciclo, y postula y propone que este es el ciclo metabólico que convierte, libera la energía acumulada dentro de los nutrientes. Calvin también gana en 1948 su premio Nobel cuando trabajando con el isótopo trabajando con carbono 14, encuentra el primer compuesto que recibe dióxido de carbono y lo logra introducir a la planta. ¿Sí? No entra y después, bueno, sí, está en la atmósfera. Dice, pero ¿quién lo toma? ¿Cómo hace la planta para poder asimilarlo? Bueno, fue Calvin, y de ahí el nombre del ciclo, y de ahí que ganó el premio Nobel, quien descubre este compuesto. El segundo gran boom en la ciencia o en las ciencias biológicas por lo menos es en 1953 cuando Watson y Crick determinan la estructura tridimensional de la molécula de ADN y de ahí en adelante entramos en la era genómica y hipogenómica. En la fisiología, en ese mismo momento, Arnold, trabajando con carbono, isótopo del carbono, logra fosforilar y ver cuáles son todos los compuestos de la fotosíntesis. Woodward logra sintetizar la clorofila y generar una clorofila sintética, también le otorgan el premio Nobel. En 1962, Skugg y Murashige proponen medios nutritivos para casi todas las especies vegetales, generando los cultivos en hidroponía y empiezan las técnicas de cultivo in vitro en los vegetales. Se consolida a partir de esta época, a partir de los 1900, el método científico y la fisiología vegetal deja de ser una rama de la botánica y se convierte en una ciencia por sí misma. Entonces eso hace que pueda conformar un cuerpo doctrinal propio. ¿Qué implica, qué es un proceso o qué es el método científico? El método científico es un proceso mediante el cual una teoría científica es validada o descartada, ¿sí? Basándose en dos principios fundamentales. Primero, que es reproducible, ¿sí? Es decir, la validez del experimento yo lo puedo hacer acá, en la China, en la India, y me tiene que decir siempre lo mismo. Y me lo tiene que decir hoy, me lo tiene que decir mañana y me lo tiene que decir en el 2050. Lo que se validó como método científico en los 1800 no se descartó, se actualizó, hay más información, pero lo que se dijo en los 1700 sigue siendo cierto en muchos casos hasta el momento, hasta que otro venga y lo descarte. Por eso es la segunda condición. La segunda condición para el método científico es la falsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que se pueda decir que una teoría es falsa, que se niegue la hipótesis. Entonces yo puedo demostrar que una hipótesis que hasta un momento fue verdadera por el instrumental, por lo que fuera, es falsa en realidad. Entonces eso me permite generar una nueva y seguir avanzando. ¿Se entendió? Bien. Y bueno, ya entrando en el siglo XX, empiezan los nuevos objetos de análisis biológico y las ciencias que eran apoyo, como la química y la física, ya no son la química y la física lo que apoyan a la fisiología vegetal, sino que es la bioquímica, es decir, la química biológica, lo que estudia dentro del vegetal qué está pasando, y la biofísica, es decir, transformar la física de un vector, la física teórica, la física de los elementos no vivos, a una física biológica también. Y a mediados de este siglo empieza la biología molecular, es decir, ya cada vez vamos estudiando más chiquitito, que nos dice cómo ya vamos a niveles más chicos que las células, ¿sí? Vamos a moléculas
dentro de una célula y qué están haciendo. Y en esta época genómica y posgenómica, bueno, se entienden las herramientas genético-moleculares y eso me genera metodologías y herramientas para poder estudiar nuevas teorías. Hablamos de proteínas, ácidos nucleicos, transcriptos, empieza la transcriptómica, la metabolómica y toda la información y mensaje genético que lleva a poder entender lo que está pasando a niveles más grandes, podemos decir, ¿sí? ¿Qué está pasando ahora con la fisiología vegetal? Si bien se sigue estudiando la fisiología vegetal como tal, para entenderla, sigue siendo una ciencia académica, pero actualmente tiene amplias, es decir, aplicabilidad. Dejó de ser solamente académica. Tiene mucha aplicación en el sector agrícola o agrario, sobre todo en la producción de plantas, en los cultivos hidropónicos, en la conservación de material en los famosos arcas de Noé, en el desarrollo de una agricultura más biológica, en las producciones agroforestales y combinar plantas y pastos, en la recuperación de zonas deterioradas, sea porque tienen sequía, sea porque tienen sales, sea porque hay presencia de metales pesados, recuperación de aguas, saneamiento de ambientes. Es decir, empezó a tener, tanto en el sector agrario como ecofisiológico, si lo quieren llamar, conocer la fisiología de las plantas tomó una importancia fundamental. Sobre todo ahora en todas las secretarías de medio ambiente y demás se toma mucho en consideración las plantas. En la fisiología urbana, es decir, no es lo mismo una planta, un árbol que crece en el monte que un árbol que está creciendo en la ciudad, con lo que pasa en la industria, con los cambios de la iluminación, porque tenemos luz de noche que en el monte no hay, diferente tipo de luz, no es la misma la luz solar que la luz de los focos de la calle, si son luz de sodio o no, eso implica cambios, vivir con cemento, etc. O sea, hay una fisiología de las plantas en las ciudades que también ayuda a que podamos tener mejor calidad y cantidad de plantas en ambientes poblados por el hombre, ¿sí? También tiene importancia tanto en los sectores industriales, incrementando la producción de biomasas, como los tratamientos de residuos. Cuando hablamos de producción industrial puede ser desde la producción de azúcar, a producción de papel, a producción de remedios, ¿sí? Tratando de que se incrementen, tocar mecanismos que hagan, por ejemplo, en un remedio, que la síntesis del metabolito para combatir el cáncer se incremente en detrimento de otras características de la planta que no nos están interesando, entonces tenemos más producción de ese metabolito para que vaya a la industria farmacéutica, o tratar residuos, que estamos hablando en este caso de recuperación de ambientes, con las técnicas de fitorremediación, y en los sectores de servicios, porque se empiezan a desarrollar alrededor de las plantas y alrededor de la conservación de las plantas, tanto turismo ecológico, como mantener las plantas, como la parte educacional del manejo de las plantas, en función de que esté la planta y cómo viene el buen decrecimiento de los animales detrás, como del agroturismo y la producción, las visitas a los viveros y cómo manejarlas y qué estamos viendo y demás. Entonces quiere decir que dejó de ser meramente académica el estudio de la fisiología vegetal.